Mi consumo de las drogas empezó a los 20 años. Yo empecé consumiendo el químico. Toda mi historia del consumo conllevó a que el estrés generado por mi culpa, mi mamá le eran 2 hernias en la columna. Luego, ya no tener que vender yo, empecé a robarle a mi madre y a mi hermana que vivían junto a mí. Me botaron de la casa, estuve 2 semanas viviendo en la calle. Y como último mensaje a los vendedores de drogas, por favor dejen de destruir la vida de familias y seguir enfermando a la población. Por favor, no los maten con un poco de humanidad. Y que si lo siguen haciendo, ojalá y los cojan. La droga para entrar aquí tiene que ser a sangre y fuego, y solo podría entrar en condiciones de un sistema social capitalista, pero en el nuestro no puede entrar. Y hay que estar dispuesto a enfrentarse con las medidas, siempre dentro del marco de la ley, pero estar dispuesto a enfrentarse a la misma con las medidas que sean necesarias. Con las palabras del líder histórico de la revolución, Raúl Castro Ruz, damos inicio al intercambio con la población residente en el barrio El Roble de la demarcación del Consejo Popular Roble Chivas, municipio Guanabacoa. Encuentro en que se enmarca como parte del ejercicio integral que se desarrolla en la capital para la prevención y enfrentamiento al tráfico y consumo de drogas, con la profunda convicción de que contra las drogas se gana. Seguidamente, la intervención de Hidalmis Rosales Benavides, fiscal jefe en Guanabacoa, que intercambiará aspectos relativos a las consecuencias jurídicos penales del tráfico ilícito de drogas. Buenas noches. Nos toca intervenir, tener un ratico con ustedes. Les damos la bienvenida. Es un honor para la Fiscalía Provincial, que está aquí presente, el vicefiscal, el Consejo de Estado con su representación, más todas las autoridades del municipio, y la salud, que si no fuera por la salud no estuviéramos hablando hoy de drogas. Y bueno, como refleja el pullover que tienes puesto el grupo de prevención contra las drogas, la política es tolerancia cero. Ahora, explico un poquitico. Para nosotros la droga, como una definición simple y asequible a todas las personas que estamos aquí, es un fenómeno. Tenemos que decir la palabra fenómeno porque es una pequeña sustancia, lo mismo natural que sintética, que cuando entra en el organismo de cualquiera de nosotros tiene unos efectos tan grandes en el sistema nervioso central que ataca, es capaz de alterar, de modificar la conducta de cada una de las personas que estamos aquí. En ese sentido, y por esos efectos tan lascivos que tiene, la Fiscalía y todos los órganos de represión tienen una conducta severa ante este tipo de conducta o ante cualquier tipo de manifestación que tenga que ver con el consumo de las drogas. Ahora, más allá de eso, la Fiscalía siempre tiene un papel preventivo, después tiene un papel represivo y después tiene un papel de sanción. Nosotros pasamos por las distintas esferas y eso lo hacemos con la compañía de los órganos del Ministerio del Interior, del gobierno, de salud, la Dirección de Salud, de la Dirección de Educación. Es desde la Fiscalía donde se lleva el control de todas las personas vulnerables, los menores de edad, los jóvenes, los adolescentes. Nosotros acompañamos en cada uno de los espacios, tanto de prevención como de otro tipo de espacios, cuál es la conducta a seguir. Llamamos a los padres y les explicamos cuál tiene que ser el mecanismo a seguir en la crianza, por qué la tolerancia cero, cómo se pasa del consumo, de ese simple consumo, cómo se pasa a tener que vender los bienes en cada uno de los hogares de ellos mismos, cómo pasamos de una conducta aparentemente leve a una conducta más grave. Hoy, basada en la experiencia, que es muy poca, que tengo,
Les puedo decir que no concibo una persona que sea consumidora y que no haya escalado o subido otro escalón. Siempre se llega al tráfico. Y es por eso que la Fiscalía, a pesar de tener diferentes niveles en el delito de tráfico de droga, que tenemos la tenencia con marcos sancionadores más leves, después tenemos el tráfico, siempre tenemos que explicar que se puede cometer bajo los efectos de las drogas cualquier tipo de delito, cualquier tipicidad delictiva. Y es tan rico, tan amplio el delito relacionado con las drogas que no es posible que un consumidor diga que yo consumo ya. Siempre hay efectos para la salud colectiva, para la salud individual, efectos emocionales, la familia involucrada, la sociedad. Por eso es tan importante el trabajo con las masas, porque es en el barrio donde se bate el chocolate. A veces los adolescentes, los jóvenes, los familiares son los últimos que se enteran, y no porque no les presten atención, fíjense, porque hijos somos, padres seremos y viceversa. A veces es que como el consumo, y eso me imagino que lo explicará después la doctora, cuando se está iniciando, ese efecto dura pocos minutos, pocos segundos. Los muchachos llegan después que salen de la escuela a su casa y pasa desapercibido en un primer momento. ¿Cuándo se empiezan a dar cuenta los padres? Cuando la conducta empieza a cambiar, cuando se le pierde la cafetera, cuando se pierde un ventilador, cuando viene el vecino y dice que me robaron cualquier cosa, los animales, y caemos en la denuncia penal y llegamos al delito. Entonces, ante el delito nosotros tenemos un sistema severo, es muy severo. No les voy a hablar de los distintos años de privación de libertad, porque eso oscila desde los 6 meses y hasta, dependiendo de las circunstancias, de si la estaba consumiendo, de si la tenía simplemente o de si la estaba vendiendo. También tenemos el tráfico de drogas internacional, interprovincial. Eso pasa por tantos matices y por tantos escalones que en eso difiere entonces el marco sancionador del que pudiéramos estar hablando. Pero más allá de eso, nosotros siempre queremos hacer un llamado a la prevención, a los padres, a todos nosotros, a todos los organismos que formamos parte de tratar y responder como Estado que somos, como país, para que se deje de consumir droga, no al tabaquismo, no a los malos vicios, no a las malas conductas que puedan estar asociadas al delito de tráfico de droga, no a los menores. Los menores son un sector vulnerable, los menores no pueden estar en las calles a altas horas vinculados y expuestos a cualquier tipo de persona que pueda estar asociada a estas cosas. Entonces, nosotros siempre llamamos la atención y exhortamos a todo el mundo a que, por favor, cero consumo de droga. La represión, más allá de decir la palabra severa, que quizás la puedan o la hayan escuchado mucho, tanto en el televisor como en redes, más allá de decir que es severa por los efectos que causa, y en virtud de eso, como no está solo sometido la salud individual, también es la colectiva, y por eso es que está recogido el delito de tráfico de drogas en nuestro Código Penal vigente, en los delitos contra la salud pública, ahí es donde le pueden encontrar. Por eso es que la Fiscalía tiene un papel severo, un papel fuerte, y no podemos bajar el nivel, porque nosotros tenemos que lograr cero vicios en nuestra comunidad y en nuestro municipio. Muchas gracias. Cuando se sufre adicción, el ser humano se ahoga. El camino de la droga es una equivocación, porque el que busca evasión en una sustancia insana nunca piensa en el mañana y no sabe de ese modo que muy a pesar de todo contra las drogas se gana. Hay quien se hunde en la sombra de esa experiencia tan grave y al endrogarse no sabe ni cómo él mismo se nombra. La adicción es una alfombra absolutamente vana. Es mejor que esa ventana no sea una alternativa, pues con mente positiva contra las drogas se gana. La droga es un gran pesar que hasta la hombría atropella. El que convive con ella lo pierde todo en su hogar. Pierde la forma de amar a su propia especie humana. Hagan una caravana
de amor a todo el adicto, que aunque ahora es un conflicto, contra las drogas se gana. Si eres un joven que aboga por su paz espiritual, aléjate de ese mal que es el mundo de la droga. Si ese flagelo está en boga, distánciate de su diana. Sin químico y marihuana, vive de manera digna y siémbrate la consigna. Contra las drogas se gana. Disfrutamos de las décimas del poeta Giraldo Segura, de la Casa de la Cultura Rita Montaner. Asimismo, la intervención de la doctora Tania Peón Valdés, psiquiatra infantil y jefa de salud mental en La Habana, reflexionará sobre los daños que provoca a la salud el consumo de las drogas. Buenas noches. Agradecer la presencia de todos los que están representando a todas las estructuras del partido, del gobierno, a nuestras heroínas de la federación. Gracias de todo corazón por compartir este espacio con nosotros. Además por el liderazgo que tenemos las mujeres ahí también. Gracias a todas las personas de la comunidad, los que están sentados aquí, los que están en los balcones, los que están por las ventanas. De verdad, es todo un honor y una enorme oportunidad poder estar compartiendo hoy con ustedes este espacio, conversar un poco desde la experiencia, desde la vivencia que tenemos, de trabajar con personas que son adictos, que han enfermado, que han devastado su vida y la de su familia. Desde la posición como psiquiatra infantil, como jefa de salud mental de La Habana, créanme que las vivencias que hemos estado teniendo son tristes, son devastadoras, y por eso la enorme responsabilidad que tenemos de venir a conversar con ustedes sobre estos temas para decir que en el Roble contra las drogas se gana, verdaderamente. Comenzándose desde el punto de partida de conocer que el tema de las drogas y las adicciones son un tema complejo. Estamos hablando de una complejidad en el propio tóxico, de la propia sustancia que genera lo que se llama adicción, y la adicción simplemente significa que esa sustancia tóxica va a llegar a un consumo compulsivo. Y siempre que le ponemos el apellido compulsivo a la palabra consumo, es que una vez que empiecen, que las personas piensan que voy a consumir, que yo tengo el control, que voy a poder parar cuando quiera, pues no va a ser posible, porque justamente la sustancia adictiva se establece en el cerebro, en las áreas del placer, donde además genera un bucle de repetición. Por tanto, si yo hoy empecé a consumir ingenuamente, después voy a estar consumiendo porque se establece un mecanismo cerebral que no me deja parar. Y es a lo que se le llama la adicción, y es a lo que le decimos esclavitud. Es la verdadera esclavitud que establecen las drogas en la vida de las personas. Es decir, tú piensas que vas a poderlo controlar, pero no. Hay mucha ingenuidad en un joven, en un adolescente, que inicia el consumo suponiendo, como quien ve un atajo hacia un espacio de placer, hacia un espacio de diversión, y en la decisión de los breves segundos o los breves minutos que los llevan a comprar y consumir, les va la vida. Una vida que va en una caída sin freno. Si no, se buscan las estructuras de salud justamente para poder terminar ese proceso y curarse, al menos llegar a la abstinencia. Las drogas no discriminan, además. Las drogas, cuando empiezan a consumir, lo mismo, jóvenes, adultos, cualquier tipo de familia, cualquier ascendencia social, cualquier profesión. Es decir, que la alerta es justamente para todos. Porque en esta historia, en la alerta nuestra está que no coqueteemos con la ingenuidad, con suponer que el consumo y un poquitito y no pasa nada. Ojo con ese tema que sí siempre pasa. Las drogas hacen una enorme trampa. ¿Y por qué hacen esa trampa? Porque justamente actúan, como les decía, en unas estructuras de cerebro que tienen que ver con los centros del placer. Y cuando una persona empieza a consumir, pues siente, con algunas drogas, no con todas, pero bueno, se supone que el efecto sea de sentir placer por un ratico, por un momento.
y se establece un mecanismo que lleva a una dependencia física. Estamos hablando de que tiene que volverla a consumir, y esa sustancia que tiene un efecto, vamos a poner por ejemplo el químico, que es lo que más está circulando, un cannabinoide sintético, pues genera un efecto de 20 minutos, 15, 20 minutos, y como que caes en el mecanismo de la adicción, pues vuelves a buscar la droga por 15 o 20 minutos más, y vuelves a buscarlas y vuelves a buscarlas. Y en ese proceso de seguir consumiendo, pues se establece una enfermedad que hace muchísimo daño en la estructura principal hacia la cual actúa la droga, que es el cerebro. Se establece una enfermedad cerebral que tiene graves consecuencias y que son para toda la vida. La persona que es adicta, que enferme la adicción, lo es para siempre. Puede estar en abstinencia, como están estos muchachos que ustedes ven con el pullover azul, que son valientes, jóvenes, adictos en recuperación, pero son enfermos y van a tener una enfermedad que los va a acompañar para siempre. Por tanto, que sepan que es una enfermedad del cerebro, que es el órgano rector de todas las funciones del organismo, que tiene graves consecuencias de las cuales estamos conversando y que los van a acompañar para toda la vida. Esas graves consecuencias pueden empezar desde tan sencillo como puede ser bajar la atención, la comprensión, la concentración, obviamente estructuras que tienen que ver con el aprendizaje, ¿verdad? En edades muy jóvenes, además, por tanto, el aprendizaje también va decayendo. Actúa sobre las motivaciones de los seres humanos. Estamos hablando que si había motivaciones por el estudio, esas motivaciones se van a perder. Si había motivaciones por el deporte, esas motivaciones se van a perder bajo los efectos de las drogas. Si había alguna motivación sobre la cultura, el baile, la música, esas motivaciones también se van a perder. Y se van a perder las motivaciones con los amigos, se van a perder las motivaciones por compartir actividades sanas, se va a perder, la droga va a robar los proyectos futuros, va a robar el amor familiar, va a empezar a robar la energía, va a robar justamente todos los proyectos, las habilidades, el juicio, la capacidad para solucionar problemas. Y va a llegar a un momento en que va a establecer además la enfermedad mental. Que sepan que justamente las mismas sustancias adictivas generan un producto, un neurotransmisor, sustancias a nivel del organismo. Justamente la sustancia que lleva al placer es la misma sustancia que lleva a la enfermedad mental, es decir, que lleva, para decir con palabras que se entiendan, a la locura. Y no lo digo en teoría, la vivencia que tenemos como psiquiatras infantiles es llegar a nuestros servicios de salud mental. Muchachos muy jóvenes, de 14, de 15, de 17 años, con un evento psicótico. ¿Saben lo que es un evento psicótico? Una persona que está alucinando, que ve lo que no existe, que escucha lo que no está, lo que llamamos la locura, ¿verdad? Es decir, una desconexión total con la realidad. Y que ese efecto lo tenemos cuando está bajo el efecto de la droga, ¿verdad? Es decir, puede tener un evento psicótico bajo los efectos de la droga, pero un evento psicótico y ese daño mantenido, producto del consumo que se repite, pues lleva a la enfermedad esquizofrénica. Estamos hablando que no es posible, yo insisto siempre, en que el camino de las drogas no llevan a la felicidad, no llevan a la libertad del ser humano, llevan a la pérdida absoluta de la libertad, es decir, a la esclavitud, porque ya tú no mandas, manda la droga. No hay más propósitos en la vida que consumir, se pierden todos los planes, lleva a la enfermedad, realmente lleva a la enfermedad, lleva a convulsiones, lleva a enfermedades cardiovasculares, a enfermedades pulmonares, a que las funciones sexuales no se expresen plenamente en la edad en la que justamente el ser humano tiene la mayor potencialidad para desarrollar sus capacidades sexuales. Por tanto, lleva a la enfermedad. Pero también la fiscal nos dijo que llevan a la cárcel, porque es el espacio que hay entre solo consumir. La fiscal nos hablaba de eso. ¿Qué espacio hay entre que solo soy un consumidor y que empiezo a vender lo que tengo
Y cuando ya no me alcanza lo que tengo, empiezo a vender las propiedades de mi familia, la comida de mi familia, la ropa de mi abuela, la olla arrocera, el refrigerador, el ventilador, el televisor, el aire acondicionado, los cables de la electricidad, la luz, el tomacorriente. No queda nada en la casa de un adicto. Y cuando ya no queda nada en la casa de un adicto, o le cerraron la puerta para que no se llevara más nada, a cometer delitos, delinquir en las casas de los demás, en la propiedad ajena. Por tanto, el espacio que hay entre ser un consumidor, como nos alentaba la fiscal, y convertirse en una persona que transgrede la ley es muy corto. Por tanto, muchachos, jóvenes de esta comunidad, el consumo de las drogas sí llevan a la enfermedad, sí llevan a la cárcel y sí llevan a la muerte. O sea, estamos hablando de un enorme peligro que no se puede afrontar con ingenuidad. Nosotros siempre recordamos una imagen que nos transmitió el doctor Ricardo González, profesor, maestro en las adicciones, formador de todos nosotros, que siempre nos decía que los jóvenes, las personas más jóvenes van a la adicción como va un corderito al matadero, feliz y moviendo la colita, sin saber que en ese acto ingenuo les va la vida realmente. Pero en ese llevarse la vida arrastran también la vida de la familia, porque la familia sufre mucho cuando tenemos un adicto. Yo conversaba con la médico familia de esta localidad, con la doctora Raiza, preguntándole justamente, ¿sí? ¿Hay adictos en esta comunidad? Sí, hay droga en esta comunidad, pero demandan poco la atención. ¿Quién demanda más atención? La familia que ya no puede más, la familia que sufre muchísimo. Y en la vida somos nosotros y los vínculos con la familia y los vínculos con los amigos es lo que nos hace humanos. Y a las personas que más queremos es a las que más daños les hace un adicto, justamente a su mamá, a su padre, a sus hermanos, a sus abuelos. Es muy triste, la familia sufre además ver cómo se va yendo abajo la vida de su hijo, de su nieto, y que no se dan cuenta. No se dan cuenta. Los jóvenes que nosotros tenemos aquí hoy les van a comentar sobre eso. Yo creo que es muy importante además que las familias de esta comunidad sepan que es importante conversar en la familia. Hay que crear espacios en la familia para conversar de todo lo que pasa, de la escuela, de los amigos, del país, de la economía, de todo lo que hay. Y hay que también hablar de drogas. Este tema tiene que hablarse en la familia. Hay que alertar a los jóvenes, a nuestros adolescentes, que tienen una edad en la que todavía no comprenden bien las consecuencias de un acto tan peligroso como este. Por tanto, hay que alertar en la familia. Hablar de drogas en la familia no es un acto de confrontación, es un acto de amor y de protección. Y debemos hacerlo en la familia. Pero además la familia también tiene que tener control, sin asfixiar. Y hay que poner límites. Porque hay lugares a los que sabemos por los que no hay que pasar. Hay personas con las que sabemos que no se puede andar. Y la familia tiene que alertar y estar atenta sobre eso. La fiscal también nos alertaba sobre cuántas veces la familia demora en darse cuenta que su hijo está consumiendo. Porque cuando se consume alcohol, el alcohol, cuando la gente se emborracha, llegan con aliento etílico y la borrachera dura y la familia lo llega a ver. Pero un adicto que consume una droga, a los 20 minutos, a la media hora que llegó a la casa, la familia no se enteró. Pero el barrio lo vio. El barrio sí lo ve. El barrio sí lo ve. Y en este sentido voy también a alertar a la familia y a todos. Nosotros siempre decimos que la familia cubana es una familia de puertas abiertas. Yo soy familia del vecino de frente mío y el vecino de frente mío también es mi familia, de alguna manera, en el sentido más figurado. Por tanto, tenemos que ayudarnos y hay que alertar a las familias que no han percibido que sus hijos están consumiendo.
pero además hay que ayudar y hay que acercar a los consumidores a los servicios de salud. Yo digo que es un acto inmensamente humano no dejar que un adicto esté en la calle. Como bien dicen los muchachos, no es filmarlo, no es subirlo a las redes, es llevarlo al sistema de salud antes y a tiempo. Pero cuando una persona empieza a consumir, el primer día no está enfermo, ¿está bien? Por tanto hay que llegar a tiempo. ¿Ves que está consumiendo? Vamos muchachos, vamos a llevarte al centro de salud mental, a tu médico de familia, acercarlo al sistema de salud antes que se convierta en un enfermo, antes que empiece a cometer actos legales, empiece a infringir la ley, antes que se le vaya la vida de él y de su familia. Y el sistema de salud está listo. Toda la estructura del sistema de salud está listo para recibir en todas sus estructuras a las personas en cualquier condición. Entonces, miren, nosotros queremos compartir con ustedes vivencias de jóvenes adictos que han pasado por momentos de desesperanza, pero que hoy tienen la valentía de hacer un tratamiento de rehabilitación, de rehacer, rearmar sus vidas, y que como parte de su tratamiento hoy están aquí compartiendo sus experiencias, sus vivencias, para que todos tengamos la certeza de que en el camino de las drogas es un camino muy complejo, en el cual no hay que empezar. Mi profe Yalí, sus muchachos. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Ricardo Herrera Ledesma, tengo 24 años y soy un adicto en rehabilitación. Gracias. Llevo 49 días limpio. Mi consumo de las drogas empezó a los 20 años. Yo empecé consumiendo el químico. Fue por embudo, yo más joven, bajo el falso concepto de que en esta vida hay que probarlo de todo para saber lo que te gusta y lo que no. Una penosa decisión, porque a raíz de eso perdí una relación que llevaba de un año. Perdí mi trabajo. A perder mi trabajo, que era mi entrada de dinero, para donde sacar dinero para mi consumo, empecé a vender toda mi ropa, todos los equipos de mi casa, las camas, refrigeradores, split, televisor, todo lo vendí. Luego, ya no tener que vender yo, empecé a robarle a mi madre y a mi hermana que vivían junto a mí. Me botaron de la casa, estuve 2 semanas viviendo en la calle. En esas 2 semanas que estuve viviendo en la calle no hubo una amistad mía a la que no estafara o robara dinero para seguir con mi consumo. Toda mi historia del consumo conllevó a que el estrés generado por mi culpa, mi mamá le eran 2 hernias en la columna. Empezó a meterse en el alcohol porque ya no podía, ya con todos los problemas y todas las cosas que yo tenía. Me volvió a dar la entrada a la casa. Yo le dije que no iba a consumir más, pero es que esta enfermedad no trabaja así. Yo no pedí ayuda, no busqué ayuda y a la corta volví a consumir, escondido. Mi mamá y mi hermana hablaron conmigo y me llevaron al hospital psiquiátrico de La Habana, que estuve 20 días hasta poder entrar al ingreso. Ahora actualmente ya llevo 45 días en el ingreso y créanme que es difícil, es un proceso bastante difícil y complicado, que esta enfermedad no es nada fácil. El consejo que yo le puedo dar para la juventud, que es la que más está con este problema, es que si no lo han probado no lo vayan a probar, porque van a terminar que yo o peor que yo. A los que lo han probado, que por favor, ya la doctora aquí les enseñó cómo es que funciona el servicio de salud, busquen ayuda. De esta enfermedad no se puede salir solo. Yo lo intenté, es imposible. Hay que buscar ayuda obligado. A la comunidad que por favor, aunque ellos lo piden ayuda, por favor ustedes bríndensela. No siempre tenemos el valor y la fuerza para salir a buscar la ayuda. Hay veces que necesitamos que ustedes se acerquen a nosotros y nos ayuden. Y como último mensaje a los vendedores de drogas, por favor dejen de destruir la vida de familias
jóvenes y seguir enfermando a la población. Por favor, no los maten con un poco de humanidad. Y que si lo siguen haciendo, ojalá y los cojan. Muchas gracias. Buenas noches, me llamo Brian, un adicto en rehabilitación, tengo 35 días limpios. A los 14 años empecé el consumo de la droga por temas de malas andancias y todo se convirtió en una costumbre. Y cuando llegó el momento que empecé a vender mis cosas, a medida que pasaba el tiempo y ¿cómo se llama esto? Empecé a vender mis cosas y empecé a vender las cosas de la casa y todos los equipos electrodomésticos, y llegó el momento que mi mamá me dijo: así, en esas condiciones que tú estás, no te puedo tener aquí en la casa. Y yo solo tomé la decisión de irme a la casa y estuve un mes fuera de la casa. En ese mes que estuve fuera de la casa, estuve en muchas cosas malas, hice muchas cosas malas, inventando, haciendo cosas que no debía hacer, pero bueno, y por causa del consumo, después de un tiempo que más o menos por decisión mía propia, estuve un poco que había dejado el consumo y llegué a tener una relación que llegué a tener un año limpio, y cuando tenía mi relación volví a recaer. Y perdí mi relación por causa del consumo de nuevo cuando volví a recaer, que fue una cosa que me afectó mucho, y me refugié más en las drogas, perdí a mi mujer, lo perdí todo, seguí vendiendo las cosas y no podía parar el consumo, hasta que un día me paré en mi casa y le dije a mi mamá: ya no aguanto más, estoy perdiendo mi vida, ya no puedo seguir así, lo estoy perdiendo todo, ya no soy persona. Y yo mismo decidí ir al hospital clínico 26, y ahí me dieron todas las coordenadas, cómo era que funcionaban las cosas, y ahí estuve 20 días ingresado y me hice todo tipo de análisis. Gracias a Dios de salud estoy en perfectas condiciones, gracias a todo lo que existe, y ahí me dieron la orden de el ingreso para poder ingresarme en el hospital psiquiátrico de La Habana, donde la verdad estoy súper contento porque están haciendo un trabajo enorme ahí con los muchachos. Y el consejo así que le puedo dar a los muchachos, que hay vida sin droga. Sin duda hay vida, la vida es bonita, y para que puedan ser unos hombres de bien y útiles. Que hay droga, que hay vida sin droga. Muchas gracias. Hay vida sin droga porque con la droga no hay vida. Con la droga no hay vida. Yo creo que las experiencias que ellos están narrando es que verdaderamente la droga desbasta, los vas devastando a ellos y a la familia. Y fíjense en el propio discurso de ellos, como nos comentan, por qué fue que empezaron a consumir, cómo llegaron al consumo, con cuánta ingenuidad para probar las cosas, para enajenarse un poco. Insisto en que justamente teníamos que darle herramientas a los jóvenes de nuestra familia, a los vecinos, de qué manera nosotros vamos a darle camino quizás a frustraciones, depresiones, preocupaciones que podamos tener como parte de la vida diaria. O sea, hay formas de salir de ellas sin que tenga que ser con las drogas, porque con las drogas vamos a caer en otro problema más, es decir, jamás van a llegar a la solución. Buenas noches, mi nombre es Alexei, soy un adicto en recuperación, hoy cumplo 20 días limpios. El consumo de droga empezó a los 18 años como forma social, haciéndome farandulero. Pensaba que no me iba a pasar nada, que nunca iba a llegar a los fondos, que todo iba a estar bien, que yo podía tener el control sobre esa sustancia, pero no fue así, no lo logré. La droga poco a poco me fue sumergiendo en un mundo del cual yo poco a poco me sentía como atrapado. Llegué a frustrarme a tal punto de que pensé que era más fácil perder la vida que salir de eso. No podía despegarme de eso. El consumo me tenía atrapado, sumamente atrapado. Me sentía mal. Hice todo tipo de cosas para mantener mi consumo.
no podía concentrarme en otra cosa, perdí el trabajo, me deshice de todos mis bienes materiales, eso fue otra cosa, me alejé de mi familia, perdí una relación de 6 años, un niño de meses, lo abandoné. Estuve meses que yo mismo me abandoné y era un deterioro físico y mental increíble. Hoy estoy vivo gracias al poder superior y a la fuerza y el valor que yo creo que debemos tener todos para buscar la ayuda. Busquen ayuda, caballeros, que esto no es fácil, esto no es cosa de juego, esto no es cosa de muchachos. Es difícil, pero no imposible. Conocí, buscando ayuda, llegué al Hospital Psiquiátrico de La Habana, específicamente a la sala de ediciones Fructuoso Rodríguez, donde conocí un equipo de trabajo maravilloso, liderado por el doctor Yalí, dispuestos todos a ayudar. Ahí las puertas están abiertas, todos los que quieran llegar, acérquense ahí, esa es la solución de verdad. Hay más vida, se puede recuperar la espiritualidad que perdemos en la calle. Se puede recuperar la familia, todo se recupera. Lo único que no se recupera es la vida. Valoren esas cosas, valoren un día de vida, es un día. Valoren, paren de consumir, caballeros. No es juego, muchachos. La droga te atrapa y te deprime a tal punto que te frustra. No es fácil, pero no es imposible. Eso era parte de lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Ahora vamos a cerrar con el juramento con el que cerramos todas las terapias en la sala de ediciones Fructuoso Rodríguez. Juro por la vida de mis seres más queridos. Juro por la vida de mis seres más queridos. Que rechazaré durante 24 horas. Que rechazaré durante 24 horas. El consumo de los tóxicos que me esclavizan. El consumo de los tóxicos que me esclavizan. Así como reuniones y conversaciones tentadoras sobre los mismos. Así como reuniones y conversaciones tentadoras sobre los mismos. Tendré siempre presente. Tendré siempre presente. Que el placer artificial que me produce. Que el placer artificial que me produce. Se transforma en gran sufrimiento para los que me quieren. Se transforma en gran sufrimiento para los que me quieren. Y obstáculo para mis metas en la vida. Y obstáculo para mis metas en la vida. Muy grande el sufrimiento de mis padres. Muy grande el sufrimiento de mis padres. Que cuando me trajeron al mundo. Que cuando me trajeron al mundo. Tenían para mí aspiraciones diferentes. Tenían para mí aspiraciones diferentes. A que me convirtiera en un toxicómano. A que me convirtiera en un toxicómano. Hoy también tengo otros planes. Hoy también tengo otros planes. Y sufro por mi adicción. Y sufro por mi adicción. Por la vida de mis seres más queridos y por mí. Por la vida de mis seres más queridos y por mí. Debo rehabilitarme. Debo rehabilitarme. Sí se puede, coño. Sí se puede, coño. Sí se puede, coño. Sí se puede, coño. Unidos frente a las drogas, sí se puede vencer. Gracias, buenas noches. La droga para entrar aquí tiene que ser a sangre y fuego y solo podría entrar en condiciones de un sistema social capitalista, pero en el nuestro no puede entrar. Y hay que estar dispuesto a enfrentarse hay que estar dispuesto a enfrentarse con las medidas, siempre dentro del marco de la ley, pero estar dispuesto a enfrentarse a la misma con las medidas que sean necesarias.